Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por conectarse y pues ser parte de este momento, de este webinar junto al CODECER, y les doy la más bienvenida a este momento. Hoy vamos a ver el tema de infecciones vaginales en niñas y adolescentes. Así que bueno, bienvenidos y tengo el gusto de presentarle al doctor Octavio Miranda, que tiene algunas palabras para ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches. Ya saben, vengo de la ciudad de Ambato y nuestro agradecimiento al Laboratorio Sanfer por el auspicio que nos ha dado y siempre tenemos el apoyo de ustedes. A la Federación de Ginecólogos del Ecuador, CODECER significa el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos. También nosotros hemos logrado el auspicio de varias instituciones como la Sociedad de Ginecología de Pichincha, de Segoya, que es la sociedad dedicada a la infancia y a la adolescencia. Estamos en formación y desde luego, unidos, como está ahí el puño, siempre vamos a salir adelante. Nosotros, ¿qué tenemos que decir? La población que tenemos tan importante, si hablamos del 2020, ustedes están viendo ahí que aproximadamente el 14% corresponde a niñas que van desde su nacimiento a los 19 años. ¿Esto qué significa? Que es una población muy joven, una población que ya absolutamente nos está sobrepasando a nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede cuando van donde el pediatra, donde van donde el ginecólogo, donde van donde la señorita obstetriz, donde la enfermera o las consultas que tenemos a nivel de centros de salud, consultorios privados? Es decir, vienen con infecciones sus niñas. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Y es más, es una situación muy frecuente, recordando que estas infecciones de la vulva, vagina, son problemas médicos cotidianos y muy frecuentes. El manejo efectivo de estas depende de un diagnóstico preciso, de la selección y administración de una terapia efectiva y también eficaz. Entonces, hay diferentes tipos de infecciones y es de acuerdo a la edad que se tiene. Muy importantes son las vaginitis, son las tricomonas, son parásitos, son hongos, son infecciones mixtas y eso es muy frecuente porque le preocupa a la madre. ¿Qué es lo que sucede o al padre o a la familia? Y tiene varios síntomas. Importantes estos datos como que, miren, el 75% de mujeres experimentan una infección aguda antes de la menstruación. Antes de la menstruación, entonces imagínense, población muy joven. Y el 16%, mujeres que tienen una infección vaginal por hongos y no presentan ningún síntoma. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Los síntomas que van a tener. Tendrán secreción vaginal, tendrán dolor, tendrán enrojecimiento. Y uno de los síntomas más importantes, ¿cuáles son? Comezón, prurito. ¿Y esto a qué se debe? Esto nos va a explicar muy bien la expositora. Serán cambios hormonales, alteración, falta de aseo. Y lo que siempre ustedes entran a Google y van a ver que más de 28,000 consultas son comezón vaginal. Entonces hoy vamos a tener el gusto de presentar a la doctora Carla Andrade, especialista ginecóloga, también infanto-juvenil, y ella maneja todos los días esta situación y nos va a dar un tratamiento adecuado, cómo hacer el diagnóstico, qué se debe hacer para que no sea una situación crónica. La doctora especialista, muchas gracias por el apoyo. En nombre de CODECER, Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, vamos a tener el gusto de que usted tiene todo el auditorio. Lo mismo estaremos nosotros al final de la exposición. Vamos a tener preguntas que será con gusto nosotros para poder resolverlas. Por favor, doctora. Buenas noches con todos. Muchas gracias por su asistencia. Para mí es un agrado poder compartir con ustedes este tema, que es por demás importante, como ya lo habían mencionado. Lo importante de esta vulvovaginitis prepuberal es básicamente saber por qué es diferente de la vaginitis de la adulta. Y cuando nosotros hablamos de una vaginitis prepuberal, tenemos que tener en cuenta varias consideraciones. La primera es que es muy frecuente en la consulta del ginecólogo infantojuvenil y además la interconsulta al ginecólogo infantojuvenil también es frecuente. Entonces, es un tema que nos atañe a todos.
Pero es importante tener en mente 3 cosas. Primero, la famosa microbiota, que todos ya sabemos de lo que se trata. Segundo, la higiene. Y tercero, las variaciones fisiológicas que se presentan en esta edad. La microbiota, como sabemos, es el conjunto de bacterias que coexisten en una comunidad, en un órgano del cuerpo. Y estas deben estar en equilibrio. Debe estar en equilibrio la flora normal, que como dato, recordemos que en la adulta pertenece al 90% del ecosistema vaginal. Tiene que estar en equilibrio con la flora patógena, que en la adulta corresponde al 10% del ecosistema vaginal, y estas dos tienen que estar en equilibrio con el sistema inmunológico. Pero, ¿qué pasa en la niña? En la niña no hay nada de lo que les acabo de comentar. En la niña no hay lactobacillus, no hay flora vaginal saprófita como lactobacillus. Simplemente la flora vaginal de las niñas es una flora polimicrobiana. Y yo me atrevería incluso a decir que la flora de las niñas puede variar cuantas variantes existan en un estudio. Altura, humedad del clima, condiciones de polución, estrato socioeconómico. Fíjense aquí, cuando nosotros empezamos a analizar estudios de flora vaginal en las nenas, este estudio que es hecho en Argentina en el 2014 nos dice que la flora tiene que ver más o menos con bacterias difteroides y estreptococos Escherichia coli. Pero si nosotros analizamos al mismo porcentaje de población de las niñas europeas, vemos que la flora más bien está encaminada a encontrar Prevotella, Porfiromonas, Hexaquiela, ¿sí? Entonces, es importante recordar que la flora es polimicrobiana y es diferente. Se han hecho un montón de intentos, de ensayos, por establecer un patrón que nos pueda ayudar a los ginecólogos a diagnosticar y a diferenciar entre una vaginitis y una secreción por esmegma, por ejemplo. Y así se han tomado muchas muestras de citología vaginal en las niñas, en donde es de suponerse que se van a encontrar muchas células parabasales por el propio hipoestrogenismo de las nenas. Fíjense que en el 2004 se hizo un intento por establecer tipos de flora, de tal manera que se pensaba que se podía traspolar a los criterios de Amsel y Nugent que se usan en el estudio de la vaginitis de la adulta, pero no se tuvo éxito, justamente porque la flora vaginal de las niñas tiene muchas variantes y, como les decía, es polimicrobiana. El segundo factor que tenemos que tomar en cuenta es la higiene. Nosotros pensaríamos que es algo que por default todos tenemos que manejar, pero no. Fíjense que las infecciones vaginales no están solamente remitidas a la tipo de bacteria que podemos encontrar, sino también a la higiene. Y la higiene de la nena está relacionada directamente con el grado de instrucción materna. Esta relación toma su origen cuando sabemos que las niñas de entre 3 y 9 años son nenas que están empezando a ser independientes en su aseo genital. Datos interesantes nos muestran que mientras el grado de instrucción de la madre es menor, mayor es la frecuencia de las infecciones vaginales. En este mismo estudio, que es chiquito, pero me llama la atención de forma importante, fíjense, de 58 niñas, apenas 2 lavan sus genitales y su área perianal después de defecar. Y de estas 58 niñas, apenas el 62% se baña diariamente. Entonces, la higiene también es un factor muy importante a tener en cuenta en este tipo de situación. Y por último, las variaciones fisiológicas de acuerdo a la edad. Recordemos que los genitales de las pequeñas son hipodesarrollados debido al hipoestrogenismo. Y eso hace que haya un rafe perineal corto, ¿no es cierto? Y pH sea alcalino. Cuando la nena es recién nacida, no tenemos este problema, pues el estrógeno de la madre está en la recién nacida y la vagina puede tener un pH alcalino, incluso puede haber leucorrea. Pero conforme avanza el tiempo, las lactantes definitivamente pierden ese estímulo estrogénico y su pH se hace alcalino, de 6.5 a 7.5, cambiando también la estructura
de la célula haciéndola cuboidal. En las adolescentes, ¿qué es lo que sucede? El estrógeno, el estímulo hipotálamo hipofisario, lo que hace es estimular las células de la vagina para que secreten glucógeno. Los lactobacilos aman el glucógeno y estos empiezan a detectar que existe esta sustancia en la vagina y empiezan a migrar. Y esa es la manera en la que se forma la flora vaginal del adulto, con la migración de lactobacilos hacia la vagina, ¿sí? En la pubertad, cuando empieza el estímulo estrogénico. Otros factores predisponentes, por ejemplo, pueden recalcarse como la obesidad, la disfunción urinaria, la diabetes, el uso indiscriminado de antibióticos y, por supuesto, el estreñimiento. Hay una asociación del 16% entre las infecciones de vías urinarias de repetición en las nenas y la vaginitis recurrente. Probablemente esto tenga que ver con el hipoestrogenismo. Y cuando hablamos de estreñimiento, la asociación aumenta a un 30%. Es probable que esta materia fecal estancada en el recto permita o tenga más tiempo para que las bacterias migren y se trasladen hacia la vagina. Lo que les decía, la flora vaginal es tan variada en estas nenas y puede ser tan influenciada por varios factores que les traje a colación un estudio muy interesante que se hizo en China, en donde se analiza la exposición corta a niveles elevados de este gas que se llama dióxido de nitrógeno, que es el gas que sale de los escapes de los carros, y la relación que tiene con el desarrollo de estafilococo piógenes. Y en efecto, se encontró una gran asociación. Finalmente, sin más preámbulo, veamos exactamente, entremos un poquito más en materia y sepamos de lo que se trata la vulvovaginitis. Todos sabemos, es una inflamación por agentes biológicos, físicos o químicos de la vagina y la vulva. Pero es muy importante recordar que a diferencia del adolescente, en la niña no hay flujo vaginal. Puede haber esmegma, pero no hay flujo vaginal. Los síntomas son prurito, como habían mencionado, irritación, enrojecimiento, dolor al orinar. Pero existe un síntoma que nos tiene que quedar muy marcado en nuestra cabecita, que es el sangrado. Este sangrado debe ser muy bien investigado y, a diferencia de las adultas, el sangrado sí puede ser considerado un signo muy importante de infección vaginal. Clasificamos la vaginitis según la edad, desde la infancia, de la adolescencia, de la menopausia, pero en la vaginitis prepuberal tenemos dos tipos de vaginitis, la específica y la no específica. Estas tienen sintomatología diferente. Básicamente, en la inespecífica, los síntomas son recidivantes, mientras que en la específica, los síntomas son persistentes, ¿sí? Generalmente, la específica tiene periodos de remisión cuando las pacientes están con tratamiento antibiótico. Resumiendo un poquito, la vaginitis inespecífica es la de mayor frecuencia y están involucrados, esto es muy importante recordar, están involucrados todos los gérmenes de la flora normal, pero en desequilibrio, ¿sí? Y la causa más importante es la tecnicaria C. Mientras que la vaginitis específica está causada por gérmenes específicos, como su nombre lo indica. En la niña generalmente son respiratorios, gastrointestinales, de la piel, virales, por ejemplo, o microorganismos asociados a infecciones de transmisión sexual. Un dato curioso, pensaríamos que la cándida no es posible que sobreviva en un pH tan alcalino, pero sí, del 3 al 4% de pacientes de esta edad podrían presentar candidiasis, especialmente cuando tienen otras patologías asociadas. Bueno, resulta que en esta investigación de la microbiota de la flora vaginal se han tratado de establecer cuáles son los patógenos más frecuentes, de acuerdo al sitio en donde viven las niñas, de acuerdo al país. Y es así como en esta publicación en Argentina en el 2014 se indica que en los estadios Tanner 1
¿no es cierto? Los gérmenes más frecuentes son la exuriasis, el oxiuro, ¿sí? Y la shigella. Sin embargo, el mismo estudio realizado en pacientes de otro lugar, en Estados Unidos, se concluye que el germen, el patógeno más frecuente en este tipo de vaginitis es el estafilococo piógeno y la Escherichia coli. Por otro lado, hacemos otro estudio, ¿no es cierto? Y que encontramos que el Haemophilus influenza va a la cabeza. Seguimos cambiando de lugar del mundo y en Europa encontramos que también hay cocos gram positivos y gram negativos como gérmenes frecuentes. ¿Ok? ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que recordar que si bien es cierto, la flora vaginal en las niñas es diferente de acuerdo a la población que estamos estudiando, ¿sí? Siempre hay uno u otro germen que puede ser repetido o que puede coincidir con otros estudios. Lo que llama la atención de este estudio que habla de la microbioma vaginal en las niñas con vaginitis es que además de encontrar alteración en la vagina de las nenas, se encuentra también alteración en la flora de intestino de estas nenas. Y aquí viene la asociación que habíamos conversado. ¿Ok? Sabemos la etiología, sabemos de lo que se trata, cómo lo vamos a diagnosticar. Todos sabemos que el examen físico es muy importante, sin embargo, la posición de litotomía no existe en estas nenas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que usar la posición genupectoral o la posición en rana, que lo que hacen es permitirnos observar el canal hasta la profundidad, de tal manera que no se nos pase ningún hallazgo. Y a diferencia de las adultas, resulta que en las niñas el cultivo vaginal sí es el gol estándar del tratamiento, al menos por ahora y al menos en nuestro medio. El cultivo vaginal tiene que ser tomado definitivamente. ¿Qué hacemos con el hisopo? Que es un hisopo de alginato de calcio. Como ustedes pueden ver, es muy diferente en cuanto a su diámetro con respecto al hisopo que estamos acostumbrados, ¿sí? La nena tiene que estar lavada. Es muy frecuente que las mamis vayan sin hacerles a las nenas para que uno pueda mirar, pero es todo lo contrario, porque la muestra tiene que ser tomada del fondo del saco vaginal o al menos del tercio proximal de la vagina. También se han descrito algunas otras técnicas como la instalación de salina, ¿sí? Que también puede ser usada. Y finalmente podemos usar un espéculo, pero en este caso no es un espéculo como el que estamos acostumbrados en la adulta, podemos usar un otoscopio siempre y cuando la niña colabore, porque es un momento delicado que además les suele molestar. A pesar de que el cultivo es el gol estándar, resulta que el cultivo también nos puede salir negativo. ¿Pero por qué el cultivo nos sale negativo? Básicamente porque estamos encontrando bacterias de conducta saprófita, solo que están en desequilibrio. Y por esto es importante que nosotros conversemos con el personal de laboratorio, informemos sobre todo la edad de la paciente, para que ellos puedan usar los agares correctos y las técnicas correctas que nos permitan mirar y hacer desarrollar las bacterias que están presentes ahí, ¿ok? Es muy común recibir cultivos negativos, flora saprófita, pero se están refiriendo a la flora de las adultas. Otros exámenes complementarios, por ejemplo, quisiéramos utilizar el pH vaginal, pero no es posible, no nos sirve porque la vagina de las nenas es alcalina. Podríamos usar la microscopía, el Gram, tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque la flora vaginal es muy diversa. Podríamos usar el test de Graham, probablemente, pero su sensibilidad es del 12%. Podríamos usar una amplificación de ácidos nucleicos en caso de sospechar, por ejemplo, gonorrea. Podríamos usar un KOH que nos podría orientar, ¿sí? Y el índice de maduración se utiliza cada vez. Hay un examen súper importante que vamos a desarrollarlo después que se llama la vaginoscopía. Esta vaginoscopía que está aquí, ¿no es cierto?, es una exploración de la vagina de la nena con un estereoscopio que puede ser el de Betocchi, bajo sedación, y que lo guardamos solamente para cuando hay recurrencias o sospechamos del cuerpo extraño o estamos investigando sangrado genital. Y miren lo que les traigo acá. Resulta que
como sabemos, existe en la actualidad un panel PCR para poder identificar bacterias como Gardnerella, hongos como Cándida, que se usa en la paciente de edad adulta, ¿no? Es el famoso kit PCR, no lo tenemos todavía acá, pero es lo que está en auge en este momento. Y tampoco se podía avanzar con los estudios de las nenas hasta que finalmente nos publican en el 2022 que tenemos 102 nuevas oportunidades de estudio para que podamos tener un nuevo kit de PCR para los estudios vaginales, lo cual es maravilloso. Otros avances tecnológicos que probablemente no estén en relación con la vaginitis de la nena, pero que son importantes de mencionar, es que hace María Fernanda Navas en el 2019 en la Universidad de México, de la Universidad Tecnológica de Monterrey. Ella es ingeniera de producto, entonces ella lo que hace es crear un protector vaginal con microesferas en su interior que son sensibles al cambio de pH de la secreción vaginal. ¿Y qué es lo que pasa? Si te pones el protector vaginal y se colorea, tienes que ir al médico. No nos sirve en cuanto a las niñas, pero sería una muy buena técnica en cuanto a las adolescentes, porque este grupo en general es el que menor acceso a la salud tiene. Y otro avance tecnológico que me parece súper importante mencionar es el de Freire de la Cruz y Juana Canul en el 2022. Lo que hacen es hacer un algoritmo de reglas de asociación por inteligencia artificial. ¿Qué significa? Que si yo puedo identificar la bacteria y sus características, puedo asociar otras bacterias que comparten las necesidades de esta primera para que puedan estar en asociación. Y entonces tendríamos un panel muy completo para poder diagnosticar e identificar el germen adecuado. ¿Ok? Bueno, con esos avances tecnológicos, entonces no nos queda que en el tratado. El tratado básicamente tiene que ver o tiene 3 etapas, ¿no es cierto? Primero, las medidas generales. Segundo, el uso de antibiótico. Y tercero, el que está referido a las recurrencias. Si hablamos de medidas generales, tenemos que hablar de la higiene básicamente. ¿Qué es importante aquí? Mantener la vagina limpia, seca, ¿no es cierto? Y aireada. E incluso en este cuadro que está publicado en el Up to Date, nos indican que incluso las madres podrían usar un secador de cabello para secar la vagina de la nena una vez que se haya terminado de bañar. Es importante el baño diario, el dormir sin ropa interior, el no usar jabones íntimos, ¿sí? De tal manera que podamos proteger ese ecosistema tan variado que acabamos de mencionar. ¿Ok? Les traje aquí a colación un algoritmo creado por la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil en el 2015 que es espectacular, porque nos habla del primer episodio de vulvovaginitis, que es lo que la mayoría de médicos tienen en su consulta. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros nos enfrentemos a un caso como estos? Lo primero que va a pasar es que nosotros tenemos que insistirle en mejorar sus hábitos, sacarle la tablita que habíamos visto anterior y permitir que ella conozca para que cumpla todos esos puntos. Nos damos 2 semanas de plazo y si es que no ha mejorado, entonces vamos a un test Graham. Si es que el test Graham es positivo, hacemos tratamiento a la paciente y a su familia. Pero si es negativo, me voy por el cultivo vaginal. En tercera instancia, el cultivo vaginal es un examen traumático para las nenas. Hay que dejarlo siempre para el final. Si el cultivo vaginal es positivo, me voy con tratamiento y sus controles. Pero si es negativo, vuelvo a repetir el ciclo, ¿sí? Recuerden, los cultivos nos pueden salir negativos porque son vaginitis inespecíficas con flora saprófita en desequilibrio, ¿sí? Y les mencionaba hace un ratito que es muy importante tener en cuenta este síntoma que es el sangrado, ¿ok? De hecho, existe una división, ¿no es cierto?, en pacientes que presentan sangrado, en pacientes en las que yo sospecho vaginitis que presentan sangrado y las que no. ¿Qué pasa si mi paciente no presenta sangrado y yo estoy sospechando en vaginitis, ¿no es cierto? Aplicaré el algoritmo que les voy a comentar. Si es que mi flora es normal, entonces yo también puedo pensar en otras cosas.
pubertad precoz, enfermedades inmunológicas, presencia de cuerpo extraño, psoriasis o psoriasis. Pero si es que mi cultivo es positivo, entonces yo tendré una gama de microorganismos respiratorios, entéricos, de piel e incluso de enfermedades de transmisión sexual. Muy bien, ¿qué pasa si mi niña sí tiene sangrado? Entonces yo activo mi alerta porque el sangrado genital en las niñas es una emergencia, ¿ok? Vamos a pensar en condiloma, en cuerpo extraño, en pubertad precoz, en trauma que incluye abuso sexual, en un tumor benigno o maligno, en prolapsos genitales y también podemos seguir pensando en infecciones específicas como la Shigella y el estafilococo piógenes. ¿Ok? Bueno, tenemos la primera conducta, tenemos la segunda conducta, pero ¿qué pasa si no pasa nada? ¿Qué pasa si mi niña tiene recurrencias? Entonces yo tengo que pensar en un cuerpo extraño y nuevamente en un germen específico. ¿Qué hago? Reexamino. Reexamino, pero aquí sí incluyo en mi examen físico la indicación de una vaginoscopía, la que habíamos conversado, la niña bajo sedación, lo hacemos con un estereoscopio de Betocchi y vamos examinando a ver qué encontramos dentro de esa vagina. Hemos encontrado arvejas, hemos encontrado plastilinas, hemos encontrado un sinnúmero que ni siquiera se imaginan de objetos dentro de la vagina de las niñas. Buscamos ulceraciones también, ¿sí? Porque estos cuerpos extraños, con esta piel tan delicada, con esta mucosa tan delicada, pueden causar ulceraciones. Si no encuentro nada en la vaginoscopía, entonces un cultivo vaginal, ¿sí? Buscando estos microorganismos, recuerden, entéricos y respiratorios. Si me sale positivo, doy tratamiento. Si me sale negativo, igual doy tratamiento antibiótico, ¿sí? Pensando en estreptococos, amoxicilina, probablemente amoxicilina clavulánico, ¿ok? Y también pensando en Haemophilus. Recuerden que el Haemophilus es una bacteria que se repite en todos los estudios a pesar de que sean hechos en diferentes lugares del mundo. Si no pasa nada y si no hay tratamiento, entonces yo voy a pensar en una neoplasia, sea benigna o maligna. ¿Ok? Ojo con esto. Aquí hay una sugerencia de antibióticos para usar. No vamos a analizar las dosis ni nada, ¿no es cierto? Usaremos cefalosporinas, usaremos ampicilinas, dependiendo si la flora es de la piel, si la flora es vaginal, perdón, si la flora es respiratoria o es entérica, ¿sí? Usaremos trimethoprim, incluso, ¿ok? Podemos combinar. Pero, ¿qué resulta aquí? Que generalmente las niñas vienen a la consulta polimedicadas. Y no polimedicadas específicamente por la vaginitis que están presentando, sino polimedicadas, ¿no es cierto?, por una faringitis, por una otitis, por una infección gastrointestinal, ¿ok? Recuerden que todavía en algunos lugares se ve esta cultura de dar antibiótico por si acaso. Entonces, si las niñas vienen polimedicadas, es obvio que van a tener resistencias. Y las resistencias no solamente son para estos órganos que acabo de mencionar, sino también para bacterias que colonizan la vagina. Aquí tenemos un estudio súper grande, ¿sí?, de 3,000 pacientes en donde se aísla Haemophilus influenza. Y fíjense por acá que este Haemophilus tiene resistencia de casi del 70 al 100% para la eritromicina y la clindamicina. Es una locura. En otro estudio, ¿no es cierto?, presentado en el 2020, resulta que este Haemophilus influenza incluso puede tener resistencia, ¿sí?, del 1% para el meropenem. Por acá, entonces, nos dan otras sugerencias de tratamiento, ¿no? Ya conocemos si es anaerobio, metronidazol. Si son gram negativos, incluso podemos llegar a usar ciprofloxacino. Tenemos que hacer riesgo-beneficio. Por supuesto, la ciprofloxacina daña potencialmente el cartílago, pero en el caso de multiresistencias se podría llegar a pensar. Cuando tenemos un Haemophilus muy resistente, entonces podemos usar cloranfenicol. Si encontramos Gardnerella immobiluncus, es importante romper el colecho, tratar a la mamá y la niña y volver a hacer un control posterior. Finalmente, como conclusiones, ¿no es cierto?, sabemos que hay poca evidencia sobre
cómo tratar y cómo diagnosticar la vaginitis en las nenas. Pero lo que sí está claro es el valor del antibiótico cuando tenemos gérmenes específicos, cuando tenemos recurrencias. La vaginoscopía es un examen al que no le tenemos que tener miedo y es básicamente un ente decidor para la etiología. Y por supuesto, el valor de la educación en la higiene es muy importante tanto a madres como a niñas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Carlita. No se vaya, venga, por favor. Entonces, nosotros en este momento tenemos muchas inquietudes porque el ginecólogo trata de una manera, el pediatra trata diferente. Nosotros pensamos qué exámenes nosotros vamos a solicitar. Desde luego, ahorita podemos recetar en este momento las preguntas y ver qué es lo que nosotros podemos resolver. Con mucho gusto. Una de las situaciones muy prácticas que da usted no solamente son respiratorios, las infecciones. La madre viene a consultarnos, está roja la vagina, vea qué puede hacer, doctora. ¿Qué es lo que haría usted de primera intención? Primera intención, el examen físico. Posición genupectoral o posición en rana para poder mirar todo el canal. Porque no necesariamente la vaginita roja significa que hay una infección, la vulva roja, perdón, hay una infección vaginal y viceversa. Pero es importante hacer el examen físico completo. Y por supuesto, lo primero que vamos a hacer, insistir en medidas de aseo. En medidas de aseo. Miren, ahorita nuestro agradecimiento a todo el público que estamos con una muy buena concurrencia en esta presencial, también a las personas que están aquí en el auditorio. Y también, esto no solo está dirigido al ginecólogo y al pediatra. Hay diferentes estadios que nosotros podemos fijarnos, estudiantes de medicina, posgradistas, ginecólogos, pediatras, enfermeras, que eso es muy importante porque la educación, digo yo, a la madre de cómo manejar a su niña, ¿sí? Entonces, en el aseo vaginal, usted ha dicho, ¿qué nos recomendaría a más de lo que nos dijo? ¿Cómo nosotros indicaríamos a la madre para estas medidas higiénicas? Bueno, es súper importante el baño diario, ¿sí? Lo que les digo en la consulta es, nos bañamos, haga frío, haga calor, todos los días nos bañamos. Pero además de bañarnos, es importante recordar que la vagina durante el día suda o durante la noche suda y también puede haber translocación bacteriana. Por lo tanto, aparte del baño diario, tenemos que lavar, hacer un aseo vaginal 12 horas más tarde. Si me baño en la noche, entonces no puedo colocarme mi uniforme, como yo les digo, ni mi calzoncito limpio si no me he aseado mi vagina. Y si me lavo en la mañana, me baño en la mañana, en la noche no puedo colocarme mi pijama si es que no me he lavado mi vagina. Primero. Segundo, es importante la aireación. Entonces, en la nochecita vamos a dormir sin calzoncito. Es importante no usar paños húmedos, ¿no es cierto? No usar jabón íntimo, no dañar el pH ni la microbiota vaginal. Y pues claro, por supuesto, los calzoncitos tienen que ser de algodón, que permitan la respiración de la piel, ¿sí? Y algún dato importante es que las nenas deberían, de preferencia, orinar con las piernas abiertas. ¿Para qué? Para que, primero, la urea de la orina no irrite la vulva y ese no sea un medio en el que se pueda colonizar bacterias. Muy bien. En preguntas que tenemos aquí del auditorio, desde luego, muchas gracias. Tenemos una primera en que dice, ¿podemos utilizar los probióticos o no? ¿Qué recomendación tiene usted? Porque usted sabe que ahora está en boga. En boga están los probióticos. Está que lo dan en el laboratorio, le dice, utilice este es mejor, lo que sea. ¿Qué recomienda usted para las infecciones en las niñas? Bueno, me voy a cambiar un poquito el tema porque en las infecciones en las adultas definitivamente sí. Hay muchos estudios con gran cantidad de pacientes que están a favor del uso de probióticos como un coadyuvante para el tratamiento convencional. Sin embargo, todavía no está escrito en ninguna guía que nosotros debamos usarlos. Si en las adultas no está escrito en una guía, en las niñas tampoco está ni escrito en la guía ni en investigación. Así que por ahora solo sería un recurso ya desesperado el uso de probióticos, el uso de lactobacilos para acidificar la vagina y el uso de estrógeno, ¿ok? Que de alguna u otra manera, entendiendo la fisiopatología de la vaginitis en las nenas, nos podría ayudar. También decían una pregunta,
¿Se puede utilizar la sulfamicina o no? La sultamicilina, claro, por supuesto, se puede usar, es la ampicilina más sulbactam. Por supuesto se puede usar, si es que el antibiograma nos dice, por supuesto que sí. Nos daba un gol estándar usted, decía ponerle el hisopo con calcio, todo eso. Nosotros no estamos acostumbrados. Y no lo tenemos. Y no lo tenemos aquí, frecuente. entonces nosotros, ¿cómo deberíamos tomar la muestra? ¿Cómo nos recomienda usted? Fíjese. Esto está muy bien la teoría, pero ¿cómo nosotros podemos hacerlo de forma práctica? Fíjese que cuando yo no encuentro, porque hay que mandarlos a traer, cuando yo no encuentro los hisopos de alginato de calcio, existe un instrumento que usan los odontólogos, que es como un separador con una esponjita como un culturete. Y tiene un calibre muy delgadito. Entonces, lo que yo hago es ir a la tienda de insumos de odontología, comprar estos palillitos. Son un poco más pequeños en cuanto a la longitud, pero si son niñas, se llega tranquilamente al tercio proximal. Muy bien. Nos preguntan, ¿cuál es la infección más frecuente en las niñas de los 3 a los 5 años? Porque si hay una situación, le trata el pediatra, le ve, no da resultado, va donde el ginecólogo, se hace una infección crónica, regresa donde el pediatra, consulta otra parte y ve varias opciones. Usted, en su experiencia, ¿cuál cree que es la edad de los 3 a los 5 años? A ver, si es que nosotros nos ponemos a hablar en forma general, la vaginitis más frecuente es la inespecífica. El 70% de pacientes tienen vaginitis inespecífica y, dato curioso, el 70% de pacientes remiten a la mejora de la salud personal. Pero si hablamos de vaginitis específica, la más común es la Escherichia coli. En nuestro medio, más que el estafilococo piógeno. Eso es muy importante, ¿no? Nosotros al inicio le di un dato estadístico que el 16% de la población son niñas. Y eso es, imagínense, cuántos millones en nuestra población, que ahorita ya nos dan en el INEC de 18 millones. Entonces, toda la población joven, ¿cómo vamos a tratar? Lo que dice que nosotros reforcemos, y en su experiencia, ¿cómo puede repetir la manera como debe orinar la niña? La nena debe orinar con las piernas abiertas. Se sienta en la taza, en el toilet, y debe abrir sus piernitas para que la vagina esté en menor cantidad posible en contacto con la urea de la orina y no haya esterilización, ¿sí? Y no se alberguen bacterias. Ahora, lo ideal sería que después de orinar se eche un chorrito de agua en la vagina. Obviamente no siempre es posible, la escuela, el colegio, el tutor, la cuidadora, pero eso sería lo ideal. Sí, hay muchas dudas, digo, y mucha experiencia. Usted decía, en la recién nacida no necesitamos nada, le está pasando la madre para sus defensas. Correcto. Y todo. Eso nos recalcó y eso es muy importante decirle. Pero también la madre también toma sus cosas caseras o no caseras, que le pone la agüita en el litro de agua, le pone el vinagre. ¿Recomiendan o no ustedes qué es lo que deberíamos hacer? O la otra, el jabón íntimo que utiliza la madre, ¿debe utilizar la niña o no? Usted ya lo dijo, sino que quiero que refuerce para que la audiencia que está sepa qué es lo que va a hacer. Por favor, no. El vinagre es un ácido acético. El pH de la niña es alcalino. Si yo pongo ácido a lo alcalino, acidifico el pH y estoy dañando la microbiota original, ¿sí? Yo, como le acabo de contar, podría usar lactobacillus para acidificar la orina en un intento desesperado de una infección crónica que no remite, pero no como regla general. Y por supuesto, el jabón íntimo, ¿no es cierto?, tiene un pH de 3,5 a 5, sigue siendo ácido y el pH de la vagina de la nena es alcalino. Entonces, tampoco se recomienda. Eso es muy importante, ¿no? Nos preguntan, ¿y por qué el tratamiento también debe tener la madre? ¿Tendrá la misma infección o no? Usted lo especificó muy bien, más son otros gérmenes que es diferente a la madre, porque es infrecuente en Gardnerella, tricomonas encontrar a una niña, pero se puede dar. Así como recalcó usted de los objetos extraños. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría usted en este tratamiento? Bueno, el tratamiento a la madre tenemos que darlo solamente si es que encontramos gérmenes como la Gardnerella o gérmenes que están en la flora de la mujer adulta, ¿sí? Porque hay una teoría
que en el colecho se puede ver traslocación bacteriana. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? Ya me olvidé. O sea, la madre, por ejemplo, tiene una infección. ¿La hija tiene la misma infección y cómo debería tratarle? Por ¿o no? supuesto, a ambas. Y también otra cosa importante es que si encontramos oxiuros, no solo la madre, sino la familia tiene que ser tratada. Nos hacen otra pregunta muy interesante, en la que nos dicen, se hace el cultivo. Usted nos habló de gol estándar que hay, ¿no es cierto? En caso ya si tiene un urocultivo o un cultivo de la secreción, y se diagnostica que tiene candidiasis vaginal recurrente. ¿Cómo se reforzaría el diagnóstico y cómo debería ser el tratamiento? Como les había comentado, aparentemente la cándida en las niñas no existe, pero hay reportes del 3%, ¿sí? Llegar al diagnóstico de candidiasis es un camino largo, porque uno de principio no lo piensa a menos que haya inmunosupresión o haya la famosa pañalitis complicada, ¿ok? Sin embargo, el cultivo y el KOH nos van a ayudar muchísimo. Y por supuesto, el tratamiento tiene que ir dirigido al patógeno, ¿no? Perfecto. Digo, ha habido tan interesantes preguntas, nosotros queremos reforzar el tiempo. Nuestro agradecimiento al laboratorio Sanfer que nos ha dado esta apertura, a CODESER, que es la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva, a nuestra entidad de los ginecólogos FESGO, también a la Sociedad de Ginecólogos de Pichincha y también a Segoya. Está nuestra representante, la doctora Marlene Arroyo, y también están aquí en forma presencial algunos de los miembros que conformamos. ¿Qué es también Segoya? Es la Sociedad Ginecóloga Infanto-Juvenil que nosotros estamos formando y nosotros queremos reforzar. También tendremos palabras de la doctora, vamos a ver ahorita, doctora Marlene Arroyo, porque nos va a dar a nosotros esa amplitud. Y desde luego nuestro agradecimiento a ustedes, a los estudiantes, a los ginecólogos, a los profesionales de la salud, porque seguiremos nosotros con esta situación continua, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer el tercer capítulo, que ya vamos a buscar temas muy interesantes. En el primero nos dio la doctora Gabriela Peñerera, aquí presente, ahora nos ha tocado, y vamos a seguir rotando con temas muy, muy frecuentes para todos ustedes y que son de resolución. Nuestro agradecimiento, doctora, Con mucho a gusto, usted, mi doctor, y siempre para estaremos servirle. nosotros presentes y a todos ustedes. Por favor. Sí, Doc, no le quiero molestar. Me entraron 3 preguntas más. Claro, con gusto. Entonces, Doc, ¿existe alguna recomendación de tratamiento local en tema de infecciones? El tratamiento local, si se trata de una vaginitis, pues no es una indicación porque estamos hablando de que la infección es interna. Si es una vulvitis, por supuesto que sí. Perfecto. Doc, otra, ya para terminar la ronda de preguntas. ¿Qué pasa con las niñas que mantienen una infección vaginal recurrente? Tiene el caso de una mujer de 23 años con esa infección desde los 4 años. La paciente tiene 23 años ahora y tiene una infección desde los 4 años. Así. Probablemente no se trate de una infección de 20 años de evolución. Estaríamos hablando de una paciente muy complicada que en este momento no estaría chateando, estaría probablemente en terapia intensiva. Las recurrencias, la vaginitis es diferente dependiendo de la edad de la paciente. Y definitivamente una paciente que tenga una vaginitis en una edad prepuberal no va a presentar la misma infección cuando sea adulta. Por lo que habíamos comentado, la microbiota es diferente. Probablemente cuando era nena sí tenía una infección, sí tenía una secreción, o probablemente resulta que la secreción aumentó cuando empezó su pubertad, pero ahora podría tratarse más bien de otro patógeno. Habría que investigar. Una infección de 20 años no es posible. Bueno. Nuestro agradecimiento a todos ustedes. La doctora Marlene Arroyo va a intervenir en este momento, es la presidenta de Segoya y desde luego en forma conjunta nosotros estamos dando la importancia a las niñas, al adolescente, y eso es el grupo que hemos conformado con CODESER también, y es muy importante, y nuestro agradecimiento a usted, doctora, por favor. Bueno, buenas noches. Gracias a la doctora Carlita Andrade por su excelente ponencia, el doctor Octavio, y a todos los presentes, y pues invitarles a que sigan participando de nuestras charlas científicas y invitarles también a que formen parte de nuestra sociedad.
Nuestra sociedad está realmente focalizada en la atención a la niña y al adolescente, y con una forma integral con todas las especialidades que en ella incluyen, ¿no? Psicólogos, trabajadores sociales, neurólogos, todos a quienes realmente quieran intervenir. Muchas gracias con todos y pues les invitamos a la siguiente ponencia, ¿no? Que oportunamente se les avisará. Claro que sí, nosotros vamos a seguir manejando esto. Por favor, ingeniero, doctor Juan. Bueno, muchas gracias con todos. Gracias, doctores, por su presencia, por los doctores que están acá con nosotros. Y para nosotros como Sanfer es un gusto seguir apoyando en este tipo de actividades y sabemos que seguirán haciéndose más de estas charlas. Estén muy al tanto a través de nuestros representantes. Les agradecemos por estar acá conectados y a pesar de todas las complicaciones de la luz, pues bueno, gracias por estar acá y formar parte de la comunidad Sanfer. Una muy buena noche.